una lista de agradecimientos y de cosas que quiero mencionar antes de empezar a predicar. Y lo primero es que quiero darles los saludos de mi esposa. Florencia y Catalina, mi hijita, están en la UAP, en la Universidad Adventista, porque su hermano se gradúa de psicólogo. Ella también es psicóloga, así que están allá con la familia. Y bueno, pero les manda los saludos. Nos hubiese encantado venir juntos, así que queda para la próxima el poder venir con ellos. Quiero también agradecer a todo el equipo de Sembrando Esperanza, que somos ya o me siento parte como una familia, siempre lo digo, por todo el trabajo que hacen, por dejarme formar parte también del programa. No es fácil hacer un programa radial, menos de 2 horas creo que dura, ¿no? 2 horas por viernes, con todo lo que eso conlleva, así que felicitaciones y gracias también. Gracias a todos como iglesia, también de Varadero Sur, porque estoy en esta mañana por un motivo especial. Ayer cumplió Una Luz en el Camino 59 años, nada más y nada menos que 59 años. Creo que nadie de los que hasta acá supera esa edad, así que quédense tranquilos. 59 años de historia, 59 años, como decíamos en uno de los videos que sacamos, de vidas transformadas. Estoy sorprendido de la cantidad de gente que nos escribe diciendo yo conocí la iglesia gracias a Una Luz en el Camino. Nos levantábamos a la mañana, prendíamos la radio y lo primero que escuchábamos era la voz de Enrique Chaig, un poquitito más adelante después la voz de Plesia. Y fue algo que marcó nuestra vida. Y así que imagínense el desafío que es para mí en lo personal el poder estar ahora al frente de este programa que tiene tanta historia y ha cumplido tantos años. Vamos a abrir la Biblia, para eso hemos venido en esta mañana y quiero compartir un mensaje muy especial que es uno de mis mensajes preferidos porque es una historia que está relacionada con mi historia personal. Juan capítulo 6, abran sus Biblias allí en ese capítulo. Hace algún tiempo mi esposa me ha hablado de un psiquiatra y también es psicólogo llamado Viktor Frankl. Lo suelo mencionar de vez en cuando en algún que otro programa. No sé si han escuchado acerca de este hombre, un hombre muy conocido porque ha escrito varios libros en un contexto muy difícil. Él fue tomado por los nazis y vivió como judío en los campos nazis y luego que sale de ahí se da cuenta que tenía que hacer algo con su vida, que Dios le había dado una segunda oportunidad, es donde desarrolla más toda su capacidad como psiquiatra, como psicólogo, y escribió, parafraseando, una famosa frase que dice que si uno no es posible de cambiar el entorno en el que se encuentra, tiene que hacer lo posible para cambiarse a uno mismo en medio de esa situación. Claro, es fácil decirlo, es fácil escucharlo, pero imagínense en el contexto en el que él lo decía y lo escribió, ¿no? En medio de un campo de concentración nazi, el hecho de encontrar esperanza, encontrar paz, encontrar alegría en medio de ese contexto. Ahora, él mismo, este mismo psiquiatra, Viktor Frankl, dice algo muy interesante que nos va a ayudar para entender el tema de esta mañana. Él dice que todos los seres humanos tenemos un vacío existencial. Es como un agujero, ¿no? En el medio del corazón, en el medio del pecho. Y él va un poco más allá y dice que a partir de esa necesidad de llenar ese vacío existencial, es que nosotros como seres humanos entramos en una constante búsqueda. O sea, tu vida y mi vida se puede resumir, hablando humanamente hablando, se puede resumir en una constante búsqueda. Desde que nacemos empezamos a buscar algo. Un niño, por ejemplo, busca el cariño de sus padres. Eso es lo que busca suplir sus necesidades básicas. Tiene hambre y pide comida, quiere dormir y ya el carácter empieza a verse un poco afectado. A medida que vamos creciendo en la adolescencia, empiezan a surgir diferentes procesos también en nuestro cuerpo y empezamos a buscar otras cosas. Empezamos a buscar encajar en un grupo social, empezamos a buscar que nos escuchen, a buscar nuevas ideas que nos van a acompañar a lo largo de la historia o a lo largo de nuestra historia. Después la etapa de la juventud es una etapa interesante para aquellos que están en esa etapa porque
Vienen preguntas como, bueno, la famosa ¿qué tengo que estudiar? ¿Qué carrera elegir? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Quién va a ser la persona que me va a acompañar el resto de mi vida? Y ahí es donde empieza una búsqueda casi implacable también a veces, ¿no? Entre las expectativas de conseguir el príncipe o la princesa y tener a veces que conformarse con otra cosa. Pero claro, llega un momento, aquellos que han llegado ya a cierta edad, donde lo que uno busca, no sé si les ha pasado a los que tienen algunos años más, si lo único que busco es estar tranquilo. Quiero estar en paz. Uno ya se va dando cuenta de lo valioso que es el tiempo, algo que para los que tienen de 25 para abajo todavía no les ha caído la ficha. Pero vieron cuando llega un momento que creo que a mí me cayó la ficha en los 30, ¿no? Decir, che, la verdad que el tiempo no era tan largo como yo pensaba. Te vas dando cuenta que la plata y la economía, después de todo, es importante, pero no es lo más importante. Y es ahí donde empezás a buscar ciertas cosas que llenen ese vacío existencial. Viktor Frankl dice, esa es la búsqueda de todo ser humano, llenar ese vacío existencial que hay en el corazón de cada persona. Les cuento esto porque antes de entrar en Juan capítulo 6, hay algo que tengo muy fresco en mi memoria, que son los domingos en la ciudad de La Plata, una ciudad que amo porque es mi ciudad. Y me acuerdo como si fuera hoy que los días domingos, yo soy el menor de 6 hermanos, mi hermana María, mayor, nos levantaba a todos los hermanos y nos ayudaba a prepararnos para ir a la panadería de mi papá. Mi papá tenía una panadería en el centro de La Plata, así que nosotros en cuanto teníamos una oportunidad hacíamos lo posible para ir a la panadería de mi papá. Pero adivinen para qué íbamos. Íbamos a saquear la panadería, casi literalmente. Porque en casa de herrero, cuchillo de palo, mi papá generalmente traía la bolsa de pan que había sobrado. Entonces, claro, llegaba el pan duro, las facturas llegaban en una bolsa, todas apelmazadas, todas juntas. No nos quejábamos igual, comíamos facturas igual. Pero claro, cuando teníamos la posibilidad, nosotros nos desesperábamos por ir a la panadería y empezábamos a buscar todos los productos que podíamos. De paso, en el depósito tenían cajas de bombones, así que imagínense lo que era eso. Mi papá con 6 hijos, en cuanto miraba para otro lado, 3 ya nos habíamos escapado y le estábamos robando cosas. Y es increíble porque cuando uno se pone a pensar en la vida de cada uno, en esto que decía de las etapas, creo que todos tenemos recuerdos de cosas que hemos buscado a lo largo de nuestra vida. En mi caso recuerdo esto, de ir a la panadería y buscar comida rica. No sé si te ha pasado de recordar momentos donde tal vez lo único que querías era pasar tiempo con tus padres, cuando uno es, como decía, adolescente, joven, o disfrutar de algún momento lindo o conseguir eso que tanto anhelabas. Juan capítulo 6 es una historia de búsqueda y es una historia de un pueblo buscando algo y un maestro del otro lado tratando de hacerles entender lo que realmente podía llegar a suplir eso que estaban buscando. Fíjense lo que dice los primeros versículos de Juan capítulo 6. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca, ¿qué cosa dice el texto? Estaba cerca la Pascua. Este no es un detalle menor. Hoy en día la palabra Pascua es muy conocida por todos, pero a veces nos olvidamos que la palabra Pascua es una manera de recordar que en algún momento en el pasado hubo un pueblo que necesitaba algo, que buscaba algo y Dios se lo dio. Estoy hablando nada más y nada menos que de todo lo que pasó previo al Éxodo. El pueblo estaba oprimido por los egipcios y durante años, aproximadamente 400 años, el pueblo buscó liberación. Y conocemos la historia, nace Moisés, Dios le dice, Moisés, necesito que seas el libertador. No, yo no quiero, Moisés, no se trata de lo que vos querés, sino de lo que yo quiero. Así que Moisés, tenés que ir a liberar. Moisés libera al pueblo
Y en el momento previo, antes de la salida, es ahí cuando se instaura la Pascua, cuando tienen que matar al cordero, pintar los dinteles de las puertas. Así que en cada Pascua, lo que el pueblo recordaba era cómo en el pasado ellos habían buscado algo y lo habían encontrado. Pero claro, ahora nos encontramos en esta parte de la historia de Juan capítulo 6, donde, por así decirlo, se repite o no la historia. Se repite porque ya ahora la opresión no era de los egipcios, sino era ¿de quién? De los romanos. Por lo tanto, si yo te pregunto en esta mañana, ¿qué era lo que buscaba el pueblo judío en el tiempo de Jesús o específicamente en Juan capítulo 6? El pueblo buscaba liberación. El pueblo buscaba a alguien que, al igual que lo había hecho Moisés, los liberara de esa opresión. Ahora, acá quiero hacer un paréntesis. Es increíble la cantidad de personas, sacando el pecado de lado, que es nuestro mayor opresor, están oprimidas y están cargadas con la lista de nuevas palabras que nos han enseñado hace algunos años. Depresión, ansiedad, estrés, angustia. No voy a hacer levantar la mano porque sería de mal gusto, pero trata de pensar en tu vida. En lo personal, con algo que lucho constantemente es con el estrés, por ejemplo. Porque es difícil a veces de controlar. Empieza a haber dolores de estómago, dolores de espalda. A veces a la mañana uno se levanta y si esta contractura, ayer no la conocía. Dicen por ahí, estamos creo que en el proceso que se va cayendo el pelo. No quiero mirar a ningún pelado. Pero vieron que vamos cargando con cosas, con mochilas, que nos van sumando y vamos sumando y sumando y sumando. Y llegamos a un punto que no nos damos cuenta y tal vez tu necesidad o ese vacío que sentís en tu corazón es como decía al principio, ¿no? Es decir, lo único que quiero es paz, es tranquilidad. Quiero llegar a mi casa, acostarme y dormir tranquilo. Por eso te pregunto, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Te pusiste a pensar eso? ¿Qué es lo que buscas en tu vida? Porque tal vez te levantás y funcionás como una máquina. Te levantás, decís, bueno, tengo que venir al colegio, no me queda otra, y funcionás como profesor, como profesora, como directora, o tenés que ir al trabajo y es un trabajo manual y todos los días haces lo mismo, a la hora de la comida parás, comés algo, después seguís, estás un rato con tu familia y te acostás, y pasa el día, y pasa el día, y pasan los días, y pasan los días. ¿Qué estás buscando? Todos buscamos algo. El pueblo buscaba liberación. Esa era lo que buscaba el pueblo, buscaba liberación. Y en ese momento, hoy ponía el ejemplo de una chica o de un chico que busca a su pareja en la edad de la juventud, de la adolescencia y hasta todavía un poco más. En ese momento el pueblo buscaba no solo liberación, sino que buscaba un libertador. Pero un libertador que cumpla con ciertas características, como cuando alguien elige a su pareja. Decir, bueno, que tenga ganas de trabajar mínimo, ¿no? Decir, si voy a buscar a alguien, ¿y te gusta trabajar o qué trabajo tenés? Y la verdad que, bueno, trabajo 2, 3 horas por día. Bueno, lo vamos a dejar pasar, ¿no? Y uno como que marca ahí. Bueno, lo quería de ojos claros, pero bueno, es lo que encontré. Y uno marca, por lo menos tiene, por lo menos puede ver, ¿no? Vieron que a veces cuando uno busca algo, busca ciertas características. Claro, el pueblo buscaba un libertador, pero de repente se encuentra con un modelo, con una imagen, que es nada más y nada menos que Jesús, que aparece en la historia, que cumplía con todas las características que ellos necesitaban para un libertador. Por ejemplo, que la gente lo siguiera. ¿Qué acabamos de leer en el versículo? Dice que una multitud seguía a Jesús. Es como el check, ¿no? Ah, bueno, la gente lo sigue. Que en el momento cuando predicara, la gente se quedara en silencio, esté atenta y haga caso a lo que él predicaba o a lo que él mande. La gente ponía en práctica lo que Jesús predicaba. Pero no solo eso, Jesús, nos dice Elena de White, que si había alguien que era ciego, cojo, o que no podía caminar o que no podía ver, el pueblo dice, si llegamos a ir a la batalla y este cura como lo hace, estamos salvados. Porque si un soldado se lastima, automáticamente Jesús como nuestro libertador lo va a poder sanar y va a poder seguir peleando.
sea, Jesús era como el zapato que calzaba justo en el pie del pueblo judío. Y como si fuera poco, Jesús en este capítulo toca la parte más sensible del ser humano. Porque fíjense lo que dice. Ustedes conocen la historia, no voy a entrar tanto en detalle. Pero en un momento de que Jesús estaba predicando y predicaba y predicaba y predicaba, algunas caras empezaron a ver como las caras de ustedes. Que cuando nos acercamos a las 12, hay algo que empieza a preocupar más que nuestros pensamientos y es la necesidad de comer. Y claro, Jesús empieza a ver esta necesidad en la multitud y dice, bueno, paremos todo. Vamos a tratar de conseguir comida. La historia dice que empiezan a buscar y resulta que aparece un niño con 5 panes y 2 peces y Jesús hace el milagro. Y allí el pueblo, la multitud que estaba sentada, empieza a probar ese pan y ese pescado que había salido de las manos del mismo libertador que ellos tenían en mente. No sé si alguna vez se pusieron a pensar lo bueno que habrá estado ese sanguchito de pescado. Hay una historia en la Biblia que fue el primer milagro de Jesús, que fue la transformación de agua en vino. ¿Cómo era ese vino? Dice. La gente probó ese vino y dice, pero están todos locos, ¿cómo van a servir el mejor al final? Si ya nos tomamos todo el otro. Bueno, ese mismo pan y ese mismo pescado habían salido de las manos de Jesús, y perdón que hable de esto a esta hora, pero yo me imagino al pueblo probando eso y ¿vieron la película de Ratatouille? No sé si la vieron, cuando el ratoncito prueba y le empiezan los colores para todos lados. Yo me imagino que habrán probado eso y diciendo, esto material que estamos probando está a la altura del mensaje que sale de su boca. Porque Jesús predicaba con poder, predicaba lleno del Espíritu Santo. No volaba ni una mosca, diría mi mamá. Y ahora de repente prueban esto. Yo no entiendo todavía, que en realidad la única explicación es que los milagros de Dios son tan abundantes que pasa esto. ¿Cómo sobraron canastas? A mí me pones un buen plato de fideos adelante y yo no termino hasta que la olla no queda vacía. Yo digo, ¿cómo la multitud no se terminó todo? Evidentemente había sido tan grande el milagro que a pesar de lo bueno que estaba, sobraron incluso canastas. Así era el pan de la panadería de mi papá. Discúlpenme que presuma esto, pero así era. Cuando nosotros llegábamos a la panadería, estaba el panadero, en una panadería bastante grande, entrábamos a la cuadra es donde generalmente está el horno de ladrillos, y el panadero metía los panes recién amasados en la lata, agarraba la pala de madera, los metía, ya tenía el tiempo, no hacía falta que se ponga el reloj, él sabía el tiempo exacto en el que los tenía que sacar, y cuando los sacaba los domingos, adivines quiénes estábamos ahí al costado de la lata, los 6 muertos de hambre del hijo del dueño. No les puedo explicar lo que era ese pan, y no solo pan, salían también algunas medialunas por ahí, pero lo que era ese pan recién salido del horno, nosotros nos desesperábamos por ese pan. Claro, en la semana comíamos pan duro y de repente teníamos un pan recién salido del horno. No había domingo, no había día festivo que nosotros no quisiéramos ir a probar ese pan recién salido del horno. Así pasaba con la multitud. Pero acá hay un quiebre en la historia. Y este es el punto central que me gustaría que prestes más atención. Así que si el de al lado se está un poco dormitando, podés pegarle un codazo, no hay problema. Yo te lo habilito. ¿Cuál es el quiebre? Tenemos que entender que no siempre lo que buscamos es lo que necesitamos. No siempre lo que buscas es realmente lo que necesitas. El mismo Víctor Frank, que dice que todos los seres humanos tenemos un vacío existencial, él dice que ese vacío existencial se origina por la reprensión de lo espiritual. Víctor Frank no es cristiano, Víctor Frank no es adventista, pero esta es la conclusión que él llegó. Víctor Frank dice, si hay un vacío existencial en la vida de todo ser humano, es porque reprime lo espiritual. En otras palabras, lo que está diciendo Víctor Frank, la única manera de llenar el vacío existencial es nutriéndote de una vida espiritual. Pero incluso, yendo más, o hilando fino, yendo más al punto, ni siquiera una vida espiritual, esto lo digo yo
puede llegar a llenar el vacío existencial. La gente buscaba, la multitud buscaba liberación. No había otra cosa en su mente que no sea el encontrar esa liberación. Pero eso no era lo que ellos necesitaban. Por eso lo que puede llegar a estar pasando en tu vida es que no terminás de encontrar esa sincronía que buscas, o esa paz, o esa tranquilidad, porque tal vez hace años estás buscando algo que no es lo correcto, o estás buscando a alguien que no es el indicado. A tal punto llegó a la multitud que en un momento dijeron, esto es 2 más 2. Nosotros buscamos un libertador y de repente que aparece Jesús, que hasta él mismo se hace llamar Dios. Es 2 más 2. ¿Qué vamos a hacer? Dice el capítulo 6, unos versículos más abajo de cuando aparece este niño con los panes. Dice, vamos a leerlo, el versículo 13. No, vamos a leer el 15, vamos derecho. Capítulo 6, versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Claro, ¿qué hizo la multitud? ¿Listo? Como les digo, es 2 más 2 es 4, por lo tanto acá tenemos al libertador, vamos a agarrarlo y vamos a coronarlo rey para que de una vez por todas ese vacío que estamos sintiendo como pueblo pueda ser llenado. Pero es acá donde Jesús aplica siempre su método. Jesús no da con vueltas. Cuando ¿se acuerdan la entrevista con Nicodemo? Maestro, a la noche, dale, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Jesús no andaba con vueltas. Le traen a Jesús a la mujer, que sabemos que hay una relación con María, ¿no? A la mujer que había sido encontrada en adulterio. ¿Qué hay que hacer? No, yo les voy a decir qué hay que hacer. Se arrodilla y empieza a escribir los pecados de las personas. Jesús no daba muchas vueltas para solucionar los conflictos. Y en este momento, Jesús, ¿qué es lo que hace? Se escapa, desaparece. Cual fantasma, Jesús dice, estos quieren suplir una necesidad que yo no quiero cubrir ahora. Por lo tanto, Jesús desaparece. Y automáticamente la gente toma una reacción natural. Presten atención, esto es un detalle que a veces pasamos por alto en la historia. Dicho sea de paso, el Evangelio de Juan no lo relata, pero entre medio de esto sucede el momento en el que Pedro camina sobre el agua. Se los dejo ahí como una pincelada para que después, si quieren estudiar toda la historia en conjunto, es maravilloso. En resumen, Jesús desaparece. ¿Y qué hace la gente? Versículo 24 del capítulo 6. Cuando vio pues la gente que Jesucristo no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum haciendo ¿qué cosa? Dice el texto. Buscando a Jesús. Si están despiertos, no hace falta que lo hagan, pero alguno diría, bueno, amén. El pueblo necesitaba algo. ¿Y qué hizo? ¿Buscaron a quién? A Jesús. Si yo en esta mañana termino el sermón con este versículo, creo que quedaríamos satisfechos en el sentido de decir, tenés un vacío existencial, tengo un vacío existencial. Pascal, en el último video que sacamos allí en Una Luz en el Camino, hablamos de esto. Pascal, que también nada tenía que ver con la religión, dice, si hay un agujero, parafraseándolo, ¿no? Si hay un agujero en el corazón humano que tiene la forma de Dios, ¿por qué no creer que hay un Dios que existe? Dice él. Fíjense a la conclusión que llega. Y en definitiva es eso. Si hay un vacío existencial en tu corazón, automáticamente la respuesta que yo te tendría que dar como predicador en esta mañana es, ¿busca a quién? Busca a Jesús. Esa es la solución a todo. Tu vacío en tu corazón, el vacío que tenés en tu corazón, tiene la forma de Jesús. Es como una pieza de rompecabezas. No sé si sos medio toc con las cosas, yo me gusta tener todo bastante organizado, pero ¿vieron cuando uno arma un rompecabezas, por ejemplo, y te falta una ficha? Y claro, vos no te centrás en que ya tenés el 99,9% del rompecabezas armado. Te centrás en que te falta una ficha. Y esto es un poco lo mismo. Tal vez tenés una vida espectacular, tenés una vida llena de bendiciones, pero la realidad espiritual es que si te falta Jesús, como esa llave única para que todo empiece a engranar, no tenemos nada, no tenés nada. Por lo tanto, el versículo este nos da una gran verdad, pero revela una gran tristeza. Porque yo no quiero subestimarte en esta mañana.
Yo no quiero terminar mi tema diciendo tu vacío existencial se completa solamente buscando a Jesús. Porque he descubierto que puede ser que busquemos a Jesús con un interés que no sea el adecuado. O puede ser que estemos buscando a Jesús de una manera incorrecta. Y si alguno me está mirando como diciendo, está diciendo una herejía, quédense tranquilos que ahora lo voy a explicar. Quiero partir de esta base. Buscar a Jesús, sea como sea, es un buen comienzo. Sea como sea, hay que buscar a Jesús. De la manera que sea y con la intención que sea. Pero, ¿a qué me refiero con que no te quiero subestimar? Que quiero ir un paso más allá. No me quiero quedar solo con eso. Porque Jesús le dio esta lección al pueblo. Esta gente, ¿había encontrado a Jesús o no? Sí, ya sabían que estaba presente, que estaba predicando y que había iniciado su ministerio. Pero Jesús quiere ir un poco más allá. Jesús ahora le va a dar la lección más grande que todo el pueblo tenía que aprender. Versículo 25. Hallándole al otro lado del mar, dicho sea de paso, esta es la mejor característica de Jesús. Siempre que lo busques, lo vas a encontrar. Jesús no es como cuando jugábamos a la escondida de chicos, ¿no? Que se esconde. No. Si hay alguien fácil de encontrar, ese es Jesús. Y dice entonces que le encontraron del otro lado del mar y le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y acá vemos nuevamente a un Jesús que va de lleno, que va de frente. Respondió Jesús y le digo, de cierto, os digo que me buscan, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El escritor Badenas dice que a veces buscamos a Jesús como si fuera un cajero automático. Claro, no sé si tienen cuenta en el banco o no, pero podría ser lo mismo cuando éramos chicos como buscábamos a nuestros padres o a veces cuando buscas a un abuelo, ¿no? Sí, claro, tengo necesidad de plata y automáticamente ahí me acuerdo que tengo una necesidad, entonces recurro a aquel que sabe que puede suplir mi necesidad. Y Jesús les dice esto, Jesús les dice, ustedes me están buscando para suplir algo que tienen que cubrir. Pero su búsqueda no está siendo una búsqueda motivada por lo que realmente tiene que ser motivada. Ustedes me buscan solamente porque probaron lo que yo les puedo dar y porque quieren la liberación del pueblo romano. Pero lo que ustedes todavía no entendieron es que yo los quiero liberar de algo mucho más grande. Los quiero liberar o quiero llenar el vacío que realmente ustedes tienen en el corazón. Si te queda alguna duda de esto, fíjense lo que dice el versículo 27. Trabajen, no por la comida que se echa a perder, sino por la comida que dura para la eternidad, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Busquen cosas eternas, les dice Jesús. No sé cómo es tu vida, no te conozco. Alguno que otro lo conozco un poquito más. Y este discurso lo hemos escuchado 20.000 veces. Pero es muy probable que estés buscando, no digo que sea el caso de todos, pero es probable que estés buscando llenar el vacío existencial con cosas materiales. Estás todo el día pensando en cómo conseguir un aumento o en qué trabajo podés cambiar para tener un peso más. Estás tratando de ver cómo estar más cómodo, cómo estar más cómoda, si cambiar o no cambiar el auto. Pero incluso saquemos lo material. Puede ser que lo único que estés buscando es tener paz y tranquilidad en tu corazón para que al acostarte a la noche estés tranquilo. Pero déjame decirte que esa no debería ser tu última intención o tu última búsqueda. Tu mayor búsqueda y mi mayor búsqueda tendría que ser el estar listos y preparados para vivir por la eternidad con Cristo Jesús. Esa es nuestra mayor búsqueda. Eso es lo que realmente va a suplir nuestro vacío existencial. Es buscar a Jesús no por lo que Él tiene. Escuchen bien esto, buscar a Jesús no por lo que Él tiene, sino por lo que Él es. El hambre, cualquier persona la puede solucionar con una canasta de alimentos. Pero el problema del pecado solo lo puede solucionar Cristo Jesús.
Y esto es lo que Jesús le enseña al pueblo. Búsquenme no solamente cuando tengan una necesidad. Búsquenme porque yo soy. Mi papá ya vendió la panadería, pero hasta hace muy poquito, cuando la tenía, nosotros seguíamos viajando a La Plata. Con mi esposa vivimos hasta el día de hoy allí en Florida. Y fue entendiendo mi relación con mi papá que me cayó la ficha de esta historia de Juan capítulo 6. Porque de verdad que si hay algo que yo disfruto es ir a La Plata, y algo que más disfrutaba en su momento era ir a la panadería de mi papá. Pero ahora entendí que si yo iba a la panadería o voy a La Plata, a la panadería de mi papá, no solamente es para probar ese pan recién salido del horno, ese pan que él me puede dar, sino que voy porque necesito pasar tiempo con él. Y alguno me dirá, bueno, pero si ya está, ya vendió la panadería, ¿qué? ¿No vas a ir más a La Plata? No, es que ya no me importa si hay pan o no hay pan. No me importa si él tiene algo para darme en cuanto a lo material. Yo voy por lo que él es. Él es mi papá. Y quiero escuchar lo que él me quiere decir. Quiero contarle lo que me pasa. Y él hace pan casero en casa. Y cuando la charla hay un pan casero de por medio, se pone más linda la cosa. Pero si no hay pan, ya está. A mí lo que me importa es pasar tiempo con ellos, con mi papá y con mi mamá. Y horas podemos estar así. Mirá, me duele esto, me preocupa esto, tengo esta necesidad, hijo, y los consejos, la sabiduría de un hombre que ya pasó los 70, ¿cómo no aprovecharla? ¿Hace cuánto que no buscas a Jesús? No solo para que encaje en esa pieza que te falta en el corazón, sino por lo que Él es. Es tu papá, es el que te creó, es el que te ama, es el que mantiene todos los días los latidos de tu corazón. Pero hay algo más importante todavía que entendí con el tiempo, cuando fui padre, y es que mi papá tiene la necesidad de pasar tiempo conmigo. Yo tengo la necesidad de pasar tiempo con mi hijo, con mi hija en este caso. Y a veces nos olvidamos de ese detalle. Dios quiere pasar tiempo con vos. Déjame ir un poco más allá. Dios se desespera por pasar tiempo con vos. Sentate tranquilo. No digo que esté mal pedir. La Biblia se cansó de decirnos que tenemos que pedir, pedir, pedir. Y de hecho nos insiste, pidan repetidamente, porque yo voy a responder. Pero sin dejar eso de lado, sentate a hablar con Dios. Disfrutá de Dios. Todo esto tiene sentido, lo que estoy diciendo, no porque sean ideas mías, sino porque fíjense cómo cierra el círculo de pensamiento de lo que estoy mencionando. Cuando llega al versículo 35, no me voy a explayar porque ya estamos pasado la hora, pero del versículo 28 al 33 es increíble el diálogo que se da entre el pueblo y Jesús, porque describe nuestra necesidad de querer hacer algo para conseguir algo a cambio. El pueblo le dice, ¿qué tenemos que hacer para conseguir esto? Y Jesús, yo me imagino que se agarra la cabeza y le dice, no entendieron nada. No se trata de hacer, se trata de aceptar. Pero después de decirles todo eso, en el versículo 35 Jesús les dijo, yo tengo el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Dice eso el versículo? No dice eso el versículo. Yo soy, dice el versículo. ¿Se dan cuenta cómo todo tiene sentido? Jesús les dice, ustedes me están buscando para que yo les dé el pan, pero lo que ustedes todavía no entendieron es que yo soy el pan. Lo que uno es no puede dejar de serlo. Yo tengo mi Biblia, que de paso la voy a dejar de tener dentro de muy poco, porque ya no da más. Yo tengo mi Biblia, pero puedo dejar de tenerla. Ahora, entiéndame lo que voy a decir porque hoy está todo transgiversado, pero yo soy hombre y no puedo dejar de ser hombre. Haga lo que haga, voy a seguir siendo hombre. Eso es lo que Jesús les dice en pocas palabras. Jesús les dice, ustedes me buscan por el pan, pero yo soy el pan. Vamos rápido, porque es increíble
cómo la Biblia nos abre el panorama. Ahí en Juan mismo, no voy a leer literalmente los versículos, pero si ustedes los quieren anotar. Juan capítulo 3, versículo 3, se encuentra con Nicodemo. Son historias conocidas. Jesús se encuentra con Nicodemo y Nicodemo lo busca porque tenía una necesidad. ¿Y cuál era la necesidad de Nicodemo? Nicodemo ni sabía lo que necesitaba. Y Jesús va al punto y le dice: Nicodemo, lo que necesitas es nacer de nuevo. Jesús encaja a la perfección con Nicodemo. Y llegó a decirle: Nicodemo, te amo tanto, Nicodemo, te amo tanto que estoy dispuesto a entregar mi vida por vos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, fíjense lo que dice Juan capítulo 4, versículos 13 y 14, pero podemos leer todo el capítulo 4. Se encuentra con una mujer samaritana, ya sabemos todo el contexto y todo. ¿Qué había ido a buscar la mujer samaritana? Agua. Y resulta que ahora se encuentra con Jesús, dice: tranquila, yo te voy a solucionar todos tus problemas. Y Jesús se presenta como el agua de vida. Yo soy el agua de vida, le dice Jesús. Después, un poquitito más allá, se encuentra en Juan capítulo 9, versículos 35 al 38, se encuentra con un hombre ciego. ¿Se dan cuenta cómo Jesús encaja a la perfección en ese vacío que tenemos en el corazón? Pero no solamente para suplir mis necesidades pasajeras, sino por sobre todas las cosas para suplir mis necesidades eternas. Se encuentra con un ciego. ¿Qué es lo que más quiere hacer un ciego? Es ver. Y Jesús, cuando él todavía no podía ver, Jesús le dice: yo soy, ¿qué cosa le dice? Yo soy la luz. Imagínense lo que habrá sido para este hombre. Entonces, Jesús puede suplir cualquier necesidad que tengas. Si tenés estrés, Jesús puede presentarse y decirte en esta mañana: yo soy el mejor psicólogo. ¿Y cuánto tengo que pagar?, le preguntaba a la multitud. No entendiste nada. Yo soy el mejor psicólogo y salgo gratis. Si tenés dolor de columna como yo o algún problema físico, si estás luchando con algún cáncer, con algo que no podés superar, Jesús en esta mañana te dice: yo soy el médico de los médicos. Cualquiera sea tu necesidad, Jesús la puede suplir. Pero lo que más me interesa en esta mañana que podamos entender y recordar es que más allá de todo esto, Jesús te dice: no solo me busques para suplir una necesidad, búscame por lo que soy. Yo soy tu Padre. Quiero y necesito pasar tiempo con vos. Último versículo que leemos en esta mañana. Capítulo 6 de Juan, versículos 38 y 40. A tal punto llega la entrega de Jesús que Jesús dice: esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la eternidad a la cual se refiere Jesús. Tenés una pieza del rompecabezas para que todo tenga sentido. Esa pieza tiene nombre y es Jesús. Espero que podamos entender que este es el propósito de Jesús para nuestra vida. En estos días de Una Luz en el Camino de aniversario estuvimos hablando, para aquellos que siguen el micro radial, estuvimos hablando acerca de mucho del propósito. Y quería predicar esto en esta mañana porque siento que este es nuestro propósito como una luz en el camino. De hecho, de ahí viene el nombre. Es guiar a las personas para que puedan encontrar esa pieza del rompecabezas que les falta en el corazón. Es esa luz, queremos ser esa luz que marque en el camino para que más personas puedan conocer a Cristo Jesús. No puedo terminar de otra manera que pidiéndoles que juntos permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios realmente sea una luz en nuestro camino. Amén.